El grupo de personas subió cada vez más alto, y el líder les gritó a los demás que solo quedaba un poco de tiempo, por lo que debían esforzarse más para lograr su objetivo. Y entonces un hombre con una bandera roja, lo que significa que era el que lideraba a todos, empezó a decirle a un tipo que se levantara más rápido y no se quedara atrás, porque en lugares tan remotos la gente siempre debe permanecer unida por su propia seguridad. Estaba claro lo difícil que fue para este chico, porque no todos pueden subir a la cima de la montaña, porque todas las personas tienen diferentes capacidades físicas, por lo que debes evaluar con seriedad tu fuerza. El joven explicó que lo estaba intentando, pero que si la preparación no es suficiente, entonces el esfuerzo por sí solo no te llevará muy lejos, así que por mucho que lo intentara, no podía alcanzar a los demás. Los niños pequeños, por su parte, se burlaban del héroe, diciendo que este era el adulto más débil que habían visto en su vida, pues a pesar de ser más pequeños, no parecían cansados en absoluto, sino al contrario, llenos de fuerza y ganas de seguir adelante. Entonces el hombre se volvió hacia este chico, se dirigió a él como señor escritor y luego le preguntó por qué no podía arreglárselas, porque incluso a las niñas de la escuela primaria les iba bien, a diferencia del joven. Luego, el escritor explicó que debido a su profesión lleva un estilo de vida sedentario, prefiriendo estar en casa a practicar algún deporte, por lo que se cansaba tan rápido, porque no estaba acostumbrado a hacer actividad física. El héroe recordó lo cómodo que se sentía en casa, donde no tenía que esforzarse, sino que podía simplemente tumbarse en una cama blanda y jugar sin gastar mucha fuerza y energía. Resultó que el joven estaba feliz de acostarse bajo el aire acondicionado en su casa con todas las condiciones para la vida, pero sucedió que su editor arrastró al escritor a las montañas, lo que el propio héroe no estaba particularmente feliz. El joven ya soñaba con cómo castigaría al editor por tal acto, y el castigo era que el escritor lo obligaría a releer sus borradores, lo que le parecía una excelente venganza. Y entonces el palo, que servía de único apoyo al joven para ayudarle a moverse, de repente crujió con un sonido característico, lo cual fue una situación imprevista, pues el chico creía demasiado en él como para pensar que podría romperse. Y debido a que el joven dirigió todo su peso sobre su soporte, en cuanto éste desapareció, lo cual es lógico, él mismo no pudo mantenerse en pie, comenzando a caer. El chico se dio cuenta demasiado tarde en qué situación se encontraba, por lo que solo tuvo tiempo de temer su caída, pero era muy difícil hacer algo en ese momento. El escritor nunca encontró otro apoyo, porque inadmisiblemente había poco tiempo para esto, por lo que, sin hacer nada, el joven no pudo salvarse, por lo que comenzó a caer desde una gran altura. Entonces pensó que, muy probablemente, se trataba de cómo llegará su fin. El joven extendió su mano con la esperanza de que todavía hubiera una posibilidad de agarrar algo, pero aún así entendió que no podía escapar, sin importar lo que hiciera. Estaba al borde de la muerte y, como suele decirse, toda su vida pasó ante sus ojos, lo que le obligó a pensar en qué gastaba su vida, que se la da a todos solos. En ese momento, el escritor se dio cuenta de que en lugar de soñar con el poder en otro mundo, debería haber visto la vida de manera más realista, porque no todos pueden quitarse las gafas color de rosa, pero tarde o temprano todavía estaban destinados a ser derrotados. El héroe se dio cuenta de que debería haber adoptado un enfoque más responsable en su vida y no distraerse con todo tipo de tonterías mientras trabajaba, pero, desafortunadamente, se dio cuenta de esto demasiado tarde. Nadie intentó ayudar al joven, y lo más probable es que hubiera sido muy difícil salvarlo, por lo que de todos modos comenzó a caer desde una alta montaña, sin saber a dónde lo llevaría. El joven tuvo que caer durante mucho tiempo, porque estaba lejos del suelo, y ahora caía hacia lo desconocido, sin estar seguro de poder sobrevivir. Cuando el héroe cayó del acantilado, pudo abrir los ojos y luego se dio cuenta de que había sobrevivido a una caída tan terrible, lo cual fue un verdadero milagro. Y entonces el joven se dio cuenta de que no solo se había caído, porque alguien había logrado atarle las manos con una cuerda en un nudo fuerte, y no estaba claro quién lo hizo y por qué. Mientras el chico se recuperaba del despertar, de repente sintió que algo caía sobre su frente, por lo que decidió rastrear de dónde venía esa gota. Habiendo reunido fuerzas, el héroe miró hacia arriba y luego vio algo que lo asombró mucho, por lo que fue sorprendente como no lo había notado antes. Y el joven notó a una chica que le babeaba, y por eso algo goteó sobre el hombre, porque el extraño prácticamente estaba colgando sobre él.
La niña estaba vestida de manera muy extraña, con algo parecido a la piel de un tigre, y su ropa no se parecía a la que usa la gente común, porque era descuidada y muy reveladora. El héroe trató de asegurarse de que ella también era un ser humano, igual que él, para que no se lo comiera, pero no podía creer en esas palabras, por lo que cada vez era más difícil controlarse y no gritar. Y entonces la desconocida empezó a hablar en su propio idioma, el cual era incomprensible para el escritor, por lo que no tenía idea de lo que decía la niña sobre lo tierna que estaba su carne. Aunque el chico esperaba que no se lo comieran, la salvaje, mientras tanto, pensaba en lo rico que quedaría cuando friera a este hombre, imaginando lo jugosa que quedaría la carne si se cocinara correctamente. El escritor no entendía de qué estaba hablando la niña, pero aún así supuso que esto no terminaría bien, porque parecía que pronto se convertiría en un filete. El héroe comenzó a pensar que, aparentemente, los cielos querían que sufriera más tiempo y, por lo tanto, no se le permitió morir simplemente al caer de un acantilado, y ahora lo más probable es que se lo coman. La desconocida ya había sacado su espada y con una sonrisa hambrienta comenzó a acercarse cada vez más al joven, sin dejar de babear. Y ahora el chico ya ve el arma casi ante sus ojos, dándose cuenta de que esta vez definitivamente no podrá escapar, porque es difícil llegar a un acuerdo con alguien que te va a comer. Y luego resultó que el extraño quería usar la espada no para cortar al héroe, sino la cuerda con la que tenía atadas las manos, y lo hizo para liberarlo, no para matarlo. Este acto sorprendió mucho al escritor, quien ya pensaba que para él había llegado el final y mentalmente se despidió de su vida, porque estaba seguro de que pronto lo matarían y se lo comerían. Y entonces la mujer desconocida dijo que aunque tenía mucha hambre, incluso en este caso no iba a comerse a una persona. Cuando el héroe se dio cuenta de que no se lo iban a comer, finalmente decidió mirar al extraño que recientemente lo había asustado. Y solo entonces se dio cuenta de que la niña no era una persona sencilla, porque sus orejas se parecían más a las de un gato o a otro animal que a las de un humano. Y entonces el hombre se dio cuenta de que la desconocida no solo tenía orejas inusuales, sino que también era sorprendente que tuviera cola. Aunque la heroína parecía una persona, hablaba y caminaba sobre dos piernas, resultó que no era una persona. Entonces el joven pensó que, dado que vio una criatura así, lo más probable es que se encontrara en otro mundo, porque no podía haber otras opciones para los acontecimientos. El joven empezó a pensar que como es escritor, entonces, en principio, no ve nada extraño en lo que está pasando, pero estaba indignado por el hecho de que hay cientos de formas interesantes de morir, y consiguió la gravedad. El héroe decidió que necesitaba recuperarse y aprender más sobre este lugar, porque cualquier información ahora sería muy importante para tener más posibilidades de sobrevivir en este mundo desconocido. En primer lugar, el hombre miró a su alrededor, tratando de entender dónde estaba ahora, porque se preguntaba a dónde lo había llevado el destino. El héroe no apreció mucho el interior de la habitación, concluyendo que el lugar en el que se encontraba en ese momento no era muy bueno. El escritor estaba acostumbrado a su hogar acogedor con todas las comodidades, por lo que lo rodeaba en ese momento parecía demasiado poco práctico y anticuado. Habiendo logrado levantarse, el héroe notó la luz que salía de la salida, por lo que el chico comenzó a caminar hacia esta luz. El joven decidió mirar afuera para evaluar la situación y comprender cómo es el mundo al que fue traído tan inesperadamente. Lo que el chico vio lo sorprendió mucho, porque lo primero que llamó su atención fueron dos criaturas corriendo que parecían un zorro y un pájaro, que parecían estar jugando a la mancha. Posteriormente prestó atención a otras criaturas que caminaban con lanzas y vestían pieles de animales. Fue entonces cuando el personaje principal se dio cuenta de que se encontraba en una sociedad primitiva, lo que se evidenciaba en su ropa, comportamiento y vivienda. Y entonces alguien que estaba cerca empezó a decir algo, pero el joven no entendió ni una palabra de todo lo que escuchó. Automáticamente, el escritor se giró en busca del origen del ruido, y lo que vio lo asustó levemente. Después de todo, vio a un hombre alto que preguntó sobre el nombre del héroe, de dónde sería y por qué había venido a la aldea de Yanlong, pero el joven, por supuesto, no entendió lo que querían de él. Después de eso, la niña se volvió hacia este hombre, llamándolo papá, y él la evadió, diciéndole que frente a extraños debería llamarlo capitán. Entonces la heroína dijo que estaba bien y luego volvió a llamar al hombre papá, lo que lo enojó un poco porque no lo escuchaban. Y mientras el padre y la hija se comunicaban, el héroe se quedó clavado en el lugar, porque para él este idioma era desconocido, por lo que simplemente no sabía qué hacer y qué estaba pasando.
El joven seguía dando vueltas en sus pensamientos, pensando que realmente se encontraba en una sociedad primitiva, lo cual era algo inimaginable. Mientras tanto, le preguntó al capitán por qué este hombre estaba en silencio, y luego concluyó que era su papá quien lo asustaba, a lo que el hombre mismo respondió que como este tipo es gentil y sutil, lo más probable es que sea de un pueblo grande. Después de esto, el capitán agregó que el chamán quiere mirar al huésped de su aldea, por lo que deben llevarle al héroe. Mientras los héroes caminaban, el escritor atraía todas las miradas, porque era diferente a los demás, lo que llamaba la atención, como suele ocurrir. Y el joven estaba pensando en dónde lo habían llevado, porque en su mundo nada como esto podía existir, donde quiera que mirara, había colas y cuernos por todos lados. Las criaturas, a su vez, se sorprendieron de que el héroe no tuviera alas, ni cuernos, ni cola, y que la carne fuera tan tierna, sin un solo músculo, por lo que definitivamente no parecía un luchador. Las viviendas en este pueblo parecían muy primitivas, por lo que incluso por ellas se podría decir que el escritor se encontraba en una sociedad primitiva. Y esta sociedad definitivamente no estaba en la tierra natal del héroe, pero como es escritor, no le resultó tan difícil aceptar el renacimiento, y aunque caer de un acantilado era un método aburrido, era bastante raro. La pregunta seguía siendo, ¿qué debería hacer el joven a continuación? Y luego decidió que lo principal era no entrar en pánico y observar todo con atención, porque definitivamente no podría escapar. El héroe también recordó que había huesos de animales por todas partes, pero no había huesos humanos allí, lo que no pudo evitar alegrarse. Y las criaturas que viven en este lugar miraron fijamente al chico, más probablemente por razones científicas que gastronómicas, e incluso lo dejaron dormir, lo que significa que definitivamente no son caníbales, por lo que no le pasará nada malo al héroe. Y entonces el comandante le dijo algo al joven, sin embargo, el joven una vez más no entendió nada, porque este idioma no le era familiar. Estaba claro que el héroe no entendía nada, pero los demás aún no se daban cuenta de que era inútil intentar hablar con él. Ignorando la expresión incomprensible en el rostro del chico, el hombre continuó diciendo algo, confiando en que lo entendían. El héroe comenzó a agitar los brazos para demostrar con su apariencia que no entendía una palabra. Entonces el hombre dejó de intentar explicarle todo al escritor con palabras y simplemente señaló con la mano en una dirección determinada. Resultó que el hombre señaló una vivienda que era la más grande y hermosa de todo el asentamiento, por lo que se podía suponer que allí vivía alguien de alta posición. Y luego descubrimos que vive un chamán que no durará mucho, y por eso quiere encontrar un nuevo chamán para las criaturas, pero todos en la tribu ya intentaron pasar la prueba, pero nadie tiene talento para la magia. Por lo tanto, las criaturas no sabían qué hacer a continuación, porque si no encontraban un nuevo chamán, la tribu se extinguiría, y luego recordaron que de aquellos que no habían sido probados en magia, solo quedaba un extraño, a quien las criaturas encontrado hace 3 días. El chamán ordenó que le trajeran un joven para que lo intentara, porque no quedaban otras opciones, por lo que el escritor era la única oportunidad de salvar a la tribu. Fue a causa de esta prueba que el héroe fue llevado ante el chamán para que él también pudiera pasar la prueba de la magia. Cuando el héroe entró en la vivienda, notó que un hombre estaba sentado en el medio y los demás estaban a su alrededor, por lo que el escritor supuso que este hombre probablemente era su líder. El chamán comenzó a hacer señas con la mano al joven, y él, a su vez, se sorprendió de que su líder lo llamara, queriendo que el escritor se acercara. Entonces el joven comenzó a acercarse tímidamente al hombre, quien continuó llamándolo, aunque el chico no sabía por qué le prestaban tanta atención. El héroe comenzó a pensar que el anciano parecía débil, y si algo salía mal, simplemente lo tomaría como rehén para salvarse, porque sabía para qué lo llamaban. El escritor se acercó lentamente al chamán, sin saber qué pasaría después, por lo que estaba nervioso, listo para atacar en cualquier momento. El anciano se sentó con los ojos cerrados y no dijo una palabra, haciendo que el joven se preocupara aún más por su inacción, porque lo desconocido siempre da miedo. Y entonces el chamán abrió repentinamente los ojos, y lo sorprendente fue que de ellos brotaba una débil luz azul, iluminando así cada arruga del anciano. Esta luz cautivó al escritor, y sucedió tan rápida e inesperadamente que el joven ni siquiera llevó a cabo su plan de atacar al anciano si sucediera algo. El joven sintió como si cayera, toda la habitación comenzó a girar y comenzó a desaparecer, disolviéndose en la oscuridad. La vivienda finalmente desapareció del campo de visión del héroe, y éste comenzó a volar en un espacio desconocido para él, sin saber qué estaba pasando y qué hacer.
El escritor resultó ser el único exacto, flotando en esta nada oscura y misteriosa, que recuerda vagamente al espacio, pero definitivamente no estaba en el espacio, porque podía respirar, y de repente comenzó a estar rodeado de fuego, que literalmente surgió de la nada. La llama atrajo la mirada del héroe, quien miraba el fuego sin apartar la mirada, como si gracias a ello pudiera aprender algo secreto. Y luego resultó que no era solo una llama, pues en ella se empezó a trazar la silueta de alguien, y entonces el joven se dio cuenta de que había alguien o algo en el fuego. En ese momento, apareció un chamán junto al chico, quien le preguntó al joven si había visto esto, sin explicarle a qué se refería, porque sabía que el escritor lo entendería. Y entonces el joven preguntó de dónde venía el viejo, y luego aclaró dónde estaba, porque el chico todavía no entendía lo que estaba pasando y por qué empezó a entender el lenguaje del chamán. El anciano explicó que en este momento los héroes están en lo más profundo del alma del escritor, y luego agregó que ahora le dará al joven su idioma para que pueda entender a los demás. Y luego el chamán preguntó si el escritor había visto esto, aún sin especificar de qué estaba hablando. El joven, sin saber si le preguntaban sobre esto, dijo que había un dragón o una serpiente dentro de la llama, porque lo más probable es que el anciano preguntara sobre esto, a lo que el anciano simplemente respondió que eso era genial. El escritor no se encontraba en ningún espacio desconocido, sino que continuaba en la habitación con los ojos cerrados, como si recién estuviera durmiendo. Y luego se despertó repentinamente, abrió bruscamente los ojos y comenzó a mirar a su alrededor, sin comprender completamente lo que acababa de suceder. Junto a él estaba un chamán, que levantó su bastón y gritó Subai. Después de esto, el anciano señaló al escritor y le dijo que el tipo ahora era residente de Yanlong Village y que también se estaba convirtiendo en el próximo chamán. El escritor notó que ahora entendía un idioma hasta entonces desconocido, y también se sorprendió mucho de que todas estas palabras estuvieran dirigidas específicamente a él, porque le señalaban con un bastón. Esto sorprendió mucho al comandante, que no esperaba que un extraño común y corriente se convirtiera en una figura tan importante como un chamán. Esta noticia sorprendió no solo al hombre, sino también a su hija, quien también vio y escuchó todo lo sucedido. Todas las criaturas se regocijaron por el hecho de que tenían un nuevo Manam, porque eso significaba que su tribu no moriría. Sin embargo, entre los héroes alegres hubo quienes no estaban muy contentos con la elección del viejo chamán, porque eligió a algún niño en su lugar, y no estaba claro si podría reemplazar al anciano, pero todavía no tenían otro. Y luego el comandante se puso del lado del escritor, diciendo que creía en la elección de su chamán. Y mientras todos comentaban esta noticia, el propio joven no compartía la alegría de los demás, porque nadie siquiera le pedía su opinión. El héroe acababa de entrar al nuevo mundo cuando inmediatamente se convirtió en chamán, por lo que ni siquiera sabía qué hacer a continuación, porque todo era nuevo para él. El escritor fue sacado de su estupor por la chica que vio por primera vez en el nuevo mundo, y ella agarró al héroe y lo arrastró a algún lugar con ella. El chico no se resistió y siguió obedientemente a la heroína, quien persistentemente lo llevó en una dirección desconocida. Otros, mientras tanto, hablaban del nuevo chamán, decían que su nombre Subai era muy extraño, y también se preguntaban de qué tribu vendría. Y mientras algunos discutían, otros simplemente se alegraban de tener un chamán, lo que significaba que no le pasaría nada a su tótem. Gracias al escritor, todos estaban felices de no convertirse en parias y de no decepcionar a sus antepasados. Y el joven todavía no entendía cómo de repente se convirtió en chamán y si esto era normal. Y luego la niña le aseguró al chico que el gran chamán lo había elegido a él, no a otra persona, sino a él. Luego la heroína agregó que como el chamán lo dijo, entonces esta fue la decisión correcta, porque no se pueden dudar de sus decisiones. La chica dijo esto con tanta confianza y entusiasmo que incluso empezó a señalar con el dedo al chico, reforzando así su afirmación. La heroína se presentó como Yanua y luego agregó que ahora vigilará al nuevo chamán, por lo que si tiene alguna pregunta, no debe dudar en hacerla. Estaba claro que Yanua estaba contenta con la tarea que le habían asignado, ya que esperaba con ansias las preguntas. Entonces el joven le pidió a la niña que le contara más sobre la tribu, y ella comenzó a decirle que la tribu se llamaba Yanlong, y su tótem también, pero no podía describirlo, así que cuando llegara el momento, él se enteraría por él mismo. El escritor supuso que lo que vio en ese fuego fue el tótem Yanlong. Después de la historia de la heroína, el joven pidió contarle sobre los deberes en la tribu. El propio héroe se dio cuenta de que el padre de la niña es el líder, pero escucha al chamán, por lo que resulta que el chamán asume el papel principal.
Ya no estaba muy sorprendido por esta pregunta, porque ¿de qué tribu es el tipo si ni siquiera sabe esas cosas? Luego, la heroína explicó que el chamán es la persona más fuerte de la tribu y que la tribu no puede sobrevivir si no tiene un chamán. Después del chamán viene el líder, que es el padre de la niña y cuyo nombre es Yanku. Y después del líder venían los cazadores principales, que tenían una fuerza increíble. La tribu también tiene soldados tótem, soldados de reserva y gente corriente. Y luego el chico se dio cuenta de que, aunque hay pocas personas en esta tribu, hay bastantes posiciones diferentes. Estaba claro cómo este comentario hirió a la niña, y luego explicó que antes había mucha más gente en su asentamiento. Yanua comenzó a ordenar sus pensamientos para contar otra historia, pero toda la diversión en el rostro de la heroína desapareció. La historia comenzó con el hecho de que la gente de la tribu Yanlong solía vivir en tierras fértiles que quedaron de sus antepasados, y luego había de todo, incluso agua y comida. Luego había una fuente de agua cerca de la gente y nunca pasaron hambre. En aquellos días eran una tribu enorme, porque eran 365 de los cuales eran soldados fuertes. Sin embargo, su vida feliz no duró para siempre, pues hace 6 meses fueron atacados por la tribu Serpiente Negra, y devastaron los cotos de caza de la tribu Yanlong, y muchos de sus habitantes murieron ese día, pero lo peor de todo es que la gente perdió sus tierras fértiles. Debido a que los héroes no pudieron resistir a la tribu Serpiente Negra, tuvieron que mudarse al lugar donde se encuentran ahora. La niña dijo con confianza que debía volverse más fuerte para salvar a sus camaradas que languidecían en cautiverio y luego devolver las tierras de sus antepasados. Mientras Yanua gritaba que vengaría a todos los que murieran, el escritor pensó en silencio en todo lo que acababa de escuchar. Los héroes se recuperaron de su tristeza y fueron a inspeccionar los alrededores para que el nuevo chamán supiera dónde le tocaría vivir ahora. Y aunque la tribu perdió sus tierras fértiles, estaba claro que la heroína amaba el lugar donde se alojaban actualmente. Así pasaban el tiempo los héroes mientras Yanua le mostraba al chico dónde estaba todo, porque para él era importante saber todo esto. Después de la caminata, el joven entendió cómo estaban las cosas y concluyó que las cosas para esta tribu no podrían ser peores. Casi todos los residentes están delgados y pálidos, por lo que estaba claro que no tenían suficiente comida y estaban hambrientos. Había muy poca comida por persona, por lo que todos estaban desnutridos, lo cual era triste. También fue un problema que las condiciones climáticas junto con la falta de higiene crean un ambiente ideal para la propagación de bacterias. Y si comienza una epidemia, las consecuencias serán terribles y muchos no podrán sobrevivir. La situación era tan difícil que el nuevo chamán ni siquiera sabía por dónde empezar para poder ayudar de alguna manera a los demás. Y entonces el tipo escuchó un sonido y una cabeza que decía que estaba cargando el sistema auxiliar diario. Algo empezó a cargarse y luego apareció un mensaje que decía que se había activado el sistema de asistencia diaria. La descarga fue exitosa, por lo que apareció un cartel con este sistema frente al joven. El héroe pensó que debido a que es escritor, sabía que esto sucedería, porque sin él, decidió intentar controlarlo usando el poder del pensamiento, preguntando al sistema qué funciones tiene. Luego, el joven escuchó las funciones disponibles actualmente para él, después de lo cual el sistema le dijo que necesitaba registrarse todos los días para recibir conjuntos aleatorios para principiantes. Cada vez que se registra un héroe, existe una pequeña posibilidad de recibir un conjunto medio y una posibilidad muy pequeña de recibir un conjunto avanzado. Se garantiza que la marca mensual producirá un conjunto promedio y se garantiza que la marca anual avanzará. Y aunque el sistema decía que se abrirían otros conjuntos auxiliares después del primer año, el escritor se dio cuenta de que no había tanta ayuda como esperaba. Después de todo, el chico no tiene que esperar un año entero, porque durante este tiempo toda la tribu morirá de hambre. Y entonces el joven se detuvo bruscamente, porque de repente se le ocurrió un pensamiento. Resultó que el joven se interesó en saber si otros podían ver la interfaz del sistema, y luego descubrió que solo el propio propietario podía verla. Entonces el escritor dirigió su atención a la niña, quien se indignó porque no la escuchaban, y aquí estaba hablando de la tribu, pero podría haber estado entrenando. Y entonces el nuevo chamán se disculpó, tratando de salir de esta situación, diciendo que no había escuchado con atención porque estaba un poco mareado. Esto no convenció a Yanua, y le ordenó al chico que permaneciera en silencio, y luego lo llamó con ella para llevar al joven a un lugar donde pudiera descansar. Y luego la heroína llevó al joven a una de las chozas que se encontraban en este asentamiento. Después de eso, Yanuya se sentó cerca de la piel de tigre, que vagamente parecía una cama.
El chamán preguntó si ahora viviría aquí, mientras miraba a su alrededor y se daba cuenta de que ésta no se parecía en nada a la casa en la que vivía antes. La niña pareció avergonzarse por esta pregunta y luego respondió tímidamente que tal vez estaría mejor aquí. El joven no prestó atención al repentino cambio de humor de la heroína, diciéndole que estaba muy cansado y que por fin podría descansar. Después de eso, el chico saltó a este tipo de cama y ni siquiera se dio cuenta de que Yanua no estaba muy contento con eso. Pero luego la niña aceptó el hecho de que no se podía detener al chamán, por lo que simplemente continuó sentada en silencio. Y luego el escritor olió la piel de tigre y luego se dio cuenta de que olía de alguna manera extraño. Terminó pensando que olía un poco a leche, así que le gustó. En ese momento, la heroína de repente voló hacia el joven, gritándole que no debería oler la piel del tigre y no tocar nada aquí en absoluto. El escritor no previó tal impulso por parte de la niña, por lo que se sorprendió mucho de lo bruscamente que reaccionó ante acciones tan simples. Y luego Yanuya explicó su reacción diciendo que estaba durmiendo en el mismo lugar donde ahora yacía el nuevo chamán. Después de esta confesión de la niña, el escritor comenzó a pensar en todo esto, dándose cuenta de que ahora los héroes se encuentran en una situación incómoda. Estaba claro que la situación se había vuelto tensa, porque se sentía en el comportamiento de Yanua. Y dado que la heroína invitó al chico a quedarse en su cabaña, esto significa que ahora tendrán que vivir juntos. El joven no se avergonzó de que la niña tuviera cuernos y cola, por lo que no les prestó atención. Todas estas características fueron compensadas por el hecho de que Yanua tenía un cuerpo y un rostro que se veían muy bien en opinión del escritor. Entonces, después de considerar todos los pros y los contras, el joven decidió que aún viviría con la heroína. La niña estaba indignada por esta actitud hacia sí misma, y también por el hecho de que el héroe se comportaba como si le pidieran que viviera en esta choza, por lo que Yanua le preguntó quién necesitaba que se comportara así. Después de esto, la heroína agregó que todavía tenía que salir a patrullar esta noche, por lo que se iba, y luego agregó que el escritor no debería tocar sus cosas, de lo contrario le golpearían en la cabeza. Y el joven quedó conmovido por cómo la chica lo insulta, pues a pesar de que parece una adulta, es muy fácil de avergonzar. Tan pronto como Yanua se fue, el héroe inmediatamente decidió que era hora de ponerse manos a la obra, por lo que le dijo al sistema que quería registrarse, a lo que escuchó como respuesta que el registro fue exitoso. Luego, el escritor presionó el botón del primer día y el sistema comenzó a decir que pronto recibiría una recompensa. El sistema felicitó al héroe porque recibió un conjunto promedio de apoyo, que incluía tratamiento, y luego el chico pensó que, dado que recibió el conjunto promedio, era suerte, y luego pensó si era una recompensa garantizada por el primero. Y entonces el joven decidió abrir el panel del personaje y vio todas sus características, incluido el nombre Subai, resistencia de 0.7, fuerza y velocidad aproximadamente del mismo nivel, poderes espirituales de nivel 2.1, trabajo como escritor y la capacidad recientemente adquirida para curar el primer nivel. Entonces el chico se dio cuenta de que sus características eran regulares, por lo que lo más probable es que esto no fuera suficiente para sobrevivir en este mundo cruel, por lo que tendría que cuidarse a sí mismo. A una hora tan avanzada, la luz entraba a raudales desde la cabaña del viejo chamán, lo que significaba que su inquilino no dormía. Resultó que el anciano en ese momento estaba sentado pensativamente no solo, sino con el líder de la tribu. En sus manos el viejo chamán sostenía algo que probablemente le ayudaría en la magia. Y luego el comandante dijo que no sabían de dónde venía Subai, por lo que era dudoso que realmente pudiera convertirse en chamán. Y entonces el anciano explicó que no les quedaba tiempo para elegir, porque ninguno de su tribu poseía magia, solo un extraño que apareció de repente. Luego de sus palabras, el chamán comenzó a toser fuertemente, lo que asustó mucho al líder, quien comenzó a decir que el anciano necesitaba cuidar su salud y prestarse más atención a sí mismo. Y entonces el gran chamán dijo que por mucho que intentara evitarlo, no le quedaban más de un par de días, por lo que era inútil intentar hacer algo. Resultó que el hombre creía que la tribu le había traído muchos problemas al chamán, porque si fueran más fuertes, el anciano no habría sufrido durante la incursión de la tribu de la serpiente negra. Y entonces el chamán calmó al líder, diciéndole que no se preocupara por eso, porque ahora hay cosas mucho más importantes. El anciano le pidió al comandante que celebrara la ceremonia de herencia dentro de 3 años. Sin embargo, el líder dudaba de esto, porque le parecía que el anciano tenía demasiada prisa, porque no sabían nada sobre Subai, y podría ser de la tribu de la serpiente negra.
Pero el gran chamán estaba seguro de que la tribu de la serpiente negra no podría criar a un niño tan amable y honesto. Además, no debemos olvidar que Zubai fue elegido como nuevo chamán después de examinar su alma. Y en el alma del escritor simplemente no hay malicia, es pura, como el agua de lluvia que aún no ha llegado al suelo. El anciano decidió que lo más probable es que Zubai perteneciera a una tribu legendaria, por lo que necesitaba ser protegido hasta que decidiera cometer el mal. Y mientras se hablaba del escritor, él mismo dormía profundamente en su nueva cama, sin sospechar nada. El gran chamán pudo convencer al líder de que Zubai era una buena persona, por lo que el comandante decidió comenzar los preparativos de la ceremonia. Justo cuando el padre ya no estaba a punto de irse, el anciano recordó algo más que quería contar. El líder recibió información de que los descendientes de los chamanes a menudo heredan sus habilidades, por lo que sería mejor si el chamán tuviera hijos más grandes. El comandante le aseguró al anciano que no debía preocuparse, porque el hombre haría todo de la mejor manera posible. Y cuando el líder empezó a salir de la morada del gran chamán, notó a su hija, que estaba sentada muy cerca de la cabaña. El hombre se dio cuenta de que lo más probable es que su hija hubiera estado escuchando a escondidas el diálogo entre él y el chamán durante todo el tiempo. Entonces Yanua comenzó a poner excusas, diciendo que solo estaba de patrulla y, por lo tanto, pasó, pero no escuchó nada. Pero después de eso, el líder tranquilizó a su hija, diciéndole que a él no le importaba si ella escuchó algo o no, y luego agregó que tenía una tarea muy importante para Yanua. La heroína se alegró de que su padre finalmente reconociera su fuerza, por lo que estaba lista para cualquier tarea para demostrar que podía con todo. Pero no se veía la misma alegría en el rostro del comandante que en el de la todavía desprevenida muchacha. Y entonces el hombre le dijo a su hija que se convirtiera en la mujer del joven chamán y lo cargara, cuanto más, mejor. Después de escuchar lo que escuchó, la niña se quedó mirando a un punto con una mirada sorprendida, pensando en todo lo que acababa de escuchar. Cuando la heroína entendió todo, comenzó a regañar a su padre, porque ya habían discutido el hecho de que Yanua solo se casaría con un hombre que sería más fuerte que ella. Y esto significa que el joven chamán no tiene ninguna posibilidad, porque es piel y huesos, por lo que no hay forma de que gane en una batalla. Luego, el padre comenzó a maldecir en respuesta, preguntando a la heroína cuántas personas conocía que fueran más fuertes que ella, y luego agregó que mataría al pobre si intentaba luchar contra él. Luego, en tono serio y tranquilo, el hombre le dijo a su hija que dejara de discutir, porque ella ya tenía 19 años, así que de todas formas era hora de tener hijos, y al mismo tiempo serviría a la tribu. Pero estaba claro que Yanua no estaba muy contenta con estas palabras, por lo que le explicó a su padre que no le importaban los niños, porque quería volverse más fuerte y vengar a su tribu. Y luego añadió que si el comandante así lo quería, que se casara él mismo con el chamán. Cuando la heroína compartió su opinión sobre toda esta situación, rápidamente comenzó a huir y su padre tuvo que gritarle para que se detuviera. El chamán observó en silencio toda esta disputa, escuchando todo lo que discutían padre e hija. El anciano se sorprendió de que los jóvenes todavía tuvieran tanta fuerza, y luego pensó que realmente le gustaría ver qué pasaría con esta tribu a continuación. Y aunque al gran chamán le queda muy poco tiempo de vida, igual intentará hacer todo lo posible para que la tribu tenga un futuro feliz. Después de que el joven chamán durmió y cuando despertó, tuvo que salir gateando de la cabaña. Y todo porque el escritor tenía mucho frío debido a que afuera había un verdadero duque y vestía muy liviano para ese clima. Después de esto, el chico empezó a dudar de que en estas chozas viviera gente, porque los edificios están llenos de agujeros y grietas. Debido a esto, el héroe tenía tanto frío que casi muere congelado. El joven decidió que había que hacer algo al respecto, porque esto no podía continuar todas las noches. Entonces Zubai notó que ya no había regresado y le pidió que trajera más paja. Parecía que la niña no tenía prisa por coger la pajita y seguía simplemente mirando al joven chamán. Luego pareció recobrar el sentido y se dio cuenta de que el joven chamán le había pedido algo. El diálogo con su padre todavía estaba en el pensamiento de la heroína, por lo que apenas vio al escritor, inmediatamente imaginó los muchos hijos que el líder le pedía. Inesperadamente para el joven, la heroína comenzó a golpearlo y gritarle que definitivamente quería un hombre más grande. El joven no entendió a qué se refería Yanua, por lo que le pidió que trajera paja nuevamente, pensando que ella simplemente no lo escuchaba. Fue entonces cuando la heroína finalmente se dio cuenta de su petición y preguntó por qué el chico necesitaba paja. El joven chamán explicó que la niña tenía muchos agujeros en su casa,
por lo que necesitaban ser reparados, y para ello necesitaba paja. La heroína entendió entonces cuál era el problema y luego dijo que así fuera, que ayudaría al joven. Entonces al joven le pareció que la niña empezaba a comportarse mucho peor y no entendía lo que le estaba pasando. Subai no tenía idea del diálogo entre Yanoa y su padre, por lo que siguió confundido e incluso golpeado. Y entonces el joven notó algo que llamó completamente su atención, obligándolo a detenerse. Resultó que el joven chamán vio personas que ni siquiera dormían en una choza, sino simplemente bajo algo que parecía un dosel. Eran criaturas muy jóvenes que se acurrucaban porque tenían mucho frío, y luego el escritor le preguntó a la heroína por qué alguien dormía en la calle, porque ni siquiera tenía con qué cubrirse. Luego Yanoa explicó que pocas personas tienen un hogar y las pieles son muy valiosas, por lo que todos se cuidan, pero el héroe no debe preocuparse, porque su vida es mucho más importante. Por la expresión del rostro del joven chamán estaba claro que no estaba particularmente feliz con la noticia que acababa de escuchar. Como resultado, la heroína aún ayudó al escritor a encontrar la pajita, por lo que en ese momento los héroes caminaban sosteniéndola en sus manos. Y entonces, inesperadamente, el joven no llevó la paja a su nueva choza, sino que la puso en lugar de una manta para los que dormían en la calle, porque hacía mucho más frío para ellos. Yanuya no entendió esta acción y le preguntó al escritor por qué le dio toda la paja a los demás, porque es un chamán, lo que significa que es mucho más importante. Entonces Subai le explicó todo a la niña diciéndole que las vidas de los demás son tan valiosas como la suya propia. Estas palabras hicieron pensar a la heroína, de modo que ni siquiera pudo decir nada en respuesta a esta afirmación. En ese momento, la heroína se dio cuenta de que el joven chamán no era lo que ella pensaba en un principio, pues su personalidad comenzó a revelarse a través de sus acciones. Y entonces alguien empezó a gritar a todo el asentamiento que los cazadores habían regresado. Y los cazadores regresaron no con las manos vacías, sino con presas, lo que deleitó mucho a todos los que los esperaban. Todos se alegraron porque vieron cuánta comida les traían los cazadores. Un niño incluso corrió hacia el jabalí de melena roja y le dijo que el animal tenía un aspecto delicioso. Mientras tanto, los adultos estaban felices de poder finalmente alimentar a los niños. Entonces el joven chamán preguntó a la niña si la comida se compartía entre todos los aldeanos, y luego, ante esta pregunta, recordó que no había comido nada en todo un día. Yanoa le explicó al escritor que, especialmente cuando se trata de carne, la mayor parte va a los guerreros tótem y las sobras se dejan para los niños y los guerreros de reserva. El tipo preguntó qué comen los ancianos, y luego la heroína dijo que ocasionalmente obtienen comida y que, por lo general, comen frutas silvestres si pueden encontrar algo. Además, la tribu come inmediatamente solo la mitad de la presa y secamos la otra mitad para que puedan comer mientras los cazadores están fuera. El héroe se dio cuenta de que el suministro de alimentos dependía completamente de un pequeño grupo de cazadores y recolectores, y esto dependía completamente de la suerte. El joven preguntó a Yanoa si su tribu se dedicaba a la agricultura o la cría de animales, porque esto podría proporcionar alimentos a la aldea. La heroína ni siquiera entendió las palabras que dijo el escritor y luego agregó que ni siquiera podían alimentarse ellos mismos, y mucho menos los animales. Las declaraciones de la niña llevaron al nuevo chamán a un callejón sin salida, porque no sabía que todo estaba tan mal en este asentamiento. Subai no sabía cómo explicarle a la niña que los cerdos se pueden criar para poder comerlos más tarde, y lo más probable es que el pobre cerdo sea sacrificado y comido silenciosamente la primera noche. Y entonces apareció un hombre que parecía un león junto al nuevo monje, y le preguntó a Yanoa quién era este tipo, porque lo veían por primera vez. Entonces el hombre quiso adivinar quién era, y para ello incluso dejó a su presa, con la intención de averiguarlo todo en detalle. Un cazador desconocido para el escritor preguntó si el chico era el futuro marido de la heroína, a quien su padre había encontrado para ella. Entonces Yanoa comenzó a regañar al hombre, llamándolo tío Kansi, gritando porque decía esas tonterías, e incluso preguntaba todos los días cuándo finalmente se casaría la heroína. Fue entonces cuando explicaron a los cazadores que este era el heredero del chamán, lo que causó verdadera sorpresa y deleite entre los que acudieron, pues supieron que la esperanza de supervivencia de la tribu aún no estaba perdida. Y uno de los cazadores notó que el heredero era bastante delgado, por lo que necesitaba engordar, y por eso le iba a dar al escritor toda su captura. Todos pensaban que su futuro dependía solo de él como heredero del chamán, por lo que intentaron por todos los medios mejorar su vida. El héroe le preguntó a Yanoa si todos los invitados en este asentamiento fueron tratados tan bien como él.
Y luego la heroína preguntó por qué deberíamos tratar a los extraños de esta manera, y ellos tratan al joven de esta manera solo porque es un futuro chamán. Entonces un niño empezó a tirar de la ropa del joven, intentando llamar la atención y al mismo tiempo sujetando al pájaro, al que miraba con avidez. Estaba claro que el niño quería comer él mismo, pero al mismo tiempo le dijo al escritor que quería compartir su comida con él, y aunque esto conmovió a Subai, comprendió que todo esto se hacía solo porque pronto se convertiría en chamán. Cuando todos ya se habían ido, más cerca de la noche, el chico se quedó con Yanua y juntos comenzaron a freír la presa al fuego. Y entonces la niña preguntó por qué el escritor no aceptaba la carne de aquel pequeño niño, pues con esta acción el chamán habría honrado al niño. El chico explicó que esto no tiene ningún honor, porque todos son personas, y luego añadió que es mejor freír bien la carne. Y el joven dijo esto porque vio con qué mirada hambrienta la heroína miraba la comida, dispuesta a abalanzarse con las palabras de que la presa estaba casi lista. Entonces el chico finalmente sacó la carne del fuego, porque se dio cuenta de que realmente estaba lista para comer, así que no tuvo que atormentarse más. Después de esto, el escritor le ofreció comida a la heroína, porque ella todavía no quitaba los ojos de la carne cocida. Sin embargo, la niña comenzó a negarse, diciendo que no podía comerla, porque era carne para el chamán, no para ella, por lo que solo el propio chamán podía comerla. Pero Yanua tenía demasiada hambre para resistir por mucho tiempo, así que comenzó a buscar comida, diciendo que como Subai insistía, no podía negarse. Y como la heroína no tiene otra opción, tomará la carne que le ofreció el chamán, pero aún así tendrá que comerla muy tranquilamente para que nadie se entere. El joven no pudo soportarlo y le dijo a la heroína que dejara de hablar y le diera un mordisco. Yanua repitió las palabras del chico de que solo debería darle un mordisco, tratando de contenerse. Estaba claro lo hambrienta que estaba la heroína, que mientras abría la boca, incluso empezó a salivar profusamente. El joven empezó a notar el estado de la chica en ese momento, pero el chico no tuvo tiempo de hacer nada, porque Yanua instantáneamente se le acercó y le gritó que mordería solo un pequeño trozo. El joven chamán en ese momento se sintió insignificante ante el hambre de la niña. Parecía que, junto con la heroína, todo un huracán azotó al joven, que casi lo derribó. Luego Subai observó el estado de la carne después de que Yanua le diera un pequeño mordisco, y el escritor quedó muy sorprendido por lo que vio. Después de todo, la heroína no solo mordió casi toda la pieza, sino que ni siquiera dejó un hueso, ya que también lo mordió. Aunque la carne estaba más dura que en la tierra del joven, no era mucha, era una lástima que no hubiera sal. Cuando la heroína escuchó que el chico necesitaba sal, inmediatamente comenzó a hurgar en su bolso por alguna razón. Luego la niña le entregó al joven algo que probablemente era sal. Y el héroe no se equivocó, efectivamente había sal en el recipiente, por lo que preguntó si pertenecía a la heroína. Yanua admitió que no quedaba sal en la tribu, sin embargo, solo ahorró un poco. La heroína explicó que todos los guerreros tótem deben comer sal, pero como ella es una guerrera de reserva, el joven no tiene que preocuparse por nada y come en paz. Fue entonces cuando el escritor recordó que en la edad de piedra la sal era muy valiosa. En una vida pasada podía comprar fácilmente 1 kilogramo entero de sal en una tienda a un precio económico. Después de esto, el chamán decidió rechazar la sal ofrecida, explicando que pensó y decidió que quería comer algo más sencillo, pero la niña aún así siguió insistiendo en que no la rechazara, porque no sentía lástima por él. La heroína finalmente recuperó la sal, diciendo que como el joven no la quería, se la quedaría, y el escritor, mientras tanto, pensó que esta sal era un tesoro para Yanua, por lo que no podía simplemente usarla. Subai comenzó a pensar que la aldea en la que se encontraba probablemente se consideraba pobre, por lo que necesitaba descubrir qué hacer para resolver los problemas más urgentes lo más rápido posible. Al final, el chico decidió dejar de extraer sal, así que le preguntó a la heroína de dónde saca la sal su tribu. Entonces la niña dijo que los cazadores van a otra tribu, porque cada 15 días la tribu Sikadir abre un mercado y la gente de los pueblos vecinos va allí a comprar algo. Subai preguntó cuándo se abriría el mercado a continuación, y Yanua respondió que dentro de 10 días. Y mientras el chico pensaba en ir al mercado para aprender más sobre este mundo, la heroína de repente comenzó a ocultar su rostro, como si tratara de ocultar el hecho de que estaba comiendo algo. Resultó que los héroes fueron distraídos del diálogo por el padre de la niña, quien se acercó a ellos para informarle al joven que el gran chamán quería verlo. Luego el chico fue a la cabaña, donde fue elegido como nuevo chamán. El líder no le dijo al joven por qué lo llamaban,
por lo que caminó en ignorancia mientras el hombre miraba a su espalda. Mientras tanto, el comandante les dijo a los demás que pronto llegaría el momento en que el gran chamán se marcharía y entonces todo quedaría en manos de Zubai. Y entonces el cazador le respondió que él lo sabía, y que por eso estaban todos reunidos aquí ahora. Resultó que había cazadores cerca de la cabaña, como si esperaran algo. Todos los presentes tenían caras pensativas, porque todos estaban pensando en lo que pasaría con su tribu cuando el gran chamán falleciera. Uno de los cazadores llevaba una capucha, por lo que no estaba claro qué tipo de apariencia tenía este hombre. Después de que el misterioso cazador se quitó la capucha, resultó que era una chica hermosa. Todos estaban pensando en qué clase de chamán sería Zubai, porque nadie sabía qué clase de persona era. Y entonces un grito llegó hasta los cazadores, el cual les dijo a los demás que saludaran a su nuevo chamán, atrayendo así toda la atención de los presentes. Cuando el escritor llegó a la casa del gran chamán, le informó que la ceremonia de herencia se llevaría a cabo mañana, y en ese momento el anciano iba a decirle al joven todo lo que necesitaba saber. Después de todo, ya ha llegado el momento y no podemos demorarnos más, porque el tiempo del gran chamán se está acabando. El anciano preguntó si Zubai sabía lo que significaba ser chamán, y el joven admitió honestamente que en realidad no lo sabía, por lo que el escritor necesitaba una explicación. Así aprendió el escritor que un chamán es aquel que protege a la tribu, recuerda su pasado y determina su futuro, y solo haciendo todo esto uno puede considerarse chamán. En su mundo, cada tribu se basa en el poder de su tótem, cada tribu tiene sus propios tótems, y solo un chamán puede usar su poder, y solo un chamán puede despertar las marcas sangrientas de los guerreros tótem. Pero como el joven no lleva tanto tiempo en este mundo, no sabe quiénes son los guerreros tótem, por lo que le preguntó al gran chamán. Resultó que los guerreros tótem son las personas más fuertes de la tribu después del chamán. Cada uno de los guerreros tótem tiene mucha energía espiritual, un gran poder se esconde en la sangre de cada uno, pero ni la sangre ni la energía espiritual significan nada, porque no pueden desarrollarse por sí solas. Sin marcas tótem, es imposible controlar el poder que se esconde en la sangre de un guerrero, por eso es muy importante que la tribu tenga un chamán. En otras palabras, solo un chamán puede desbloquear el potencial de los guerreros y darles una fuerza que supera el poder humano. La fuerza está en la sangre de todos, por lo tanto, con la ayuda del entrenamiento y la educación, incluso las personas más débiles pueden convertirse en un guerrero tótem. La diferencia entre los guerreros ordinarios, de reserva y tótem radica en la fuerza de su sangre y energía espiritual, habiendo recolectado suficiente poder de sangre. Una persona puede pasar por un ritual de fortalecimiento realizado por un chamán, como regla general, hay suficientes guerreros de reserva para las batallas. Con la mayoría de los animales, la tribu depende de ellos la mayor parte del tiempo. Pero en algún lugar fuera de las aldeas hay animales cuya fuerza es difícil de imaginar. Y solo los guerreros tótem pueden luchar con tales animales, aunque hay pocos, la tribu depende de ellos y la fuerza de la tribu depende directamente de la cantidad de guerreros tótem. Así es como el escritor se dio cuenta de lo importante que es el papel del chamán, porque mientras la tribu tenga un chamán, él puede ayudar a las personas a convertirse en guerreros totémicos. Y si además se tienen en cuenta los tiempos peligrosos que vive la tribu, el valor del chamán aumenta significativamente. Aquí el anciano añadió que el valor del chamán no termina ahí, porque el héroe aún podrá crear amuletos chamánicos. Luego de esto, el chamán le mostró al joven un paño en el que se guardaban diversos objetos desconocidos. También había paquetes que contenían todos los métodos para crear amuletos chamánicos conocidos por el gran chamán. Cuando el hombre tomó uno de los paquetes y miró dentro, no entendió las letras, porque ese idioma le era desconocido. Las letras comenzaron a moverse y brillar frente a los ojos del joven, por lo que definitivamente no pudo leerlas. El escritor simplemente miró estas letras desconocidas e inmediatamente le dio dolor de cabeza. Resultó que el joven aún no sabía leer textos chamánicos, pero después de la ceremonia de herencia tendrían que serle revelados. Después de esto, el anciano le mostró al chico un amuleto de chamán, cada uno de los cuales tenía una runa mágica dibujada y solo podía activarse con la ayuda de la magia. El joven estaba muy feliz de que le hubiera llegado el momento de la magia. Entonces el chamán decidió contarnos más sobre la magia y comenzó con el hecho de que la magia se presenta en diferentes formas. Con la ayuda de la magia, puedes crear venenos que te permiten envenenar a alguien, y también hay magia que te permite curar a otros. También existen técnicas de bendición que hacen que las personas sean más fuertes y más rápidas y cosas por el estilo.
Al héroe le gustó oír hablar de esto, así que le preguntó al chamán qué podía hacer con esto. Entonces el gran chamán respondió que cura bien y sabe lanzar bendiciones, al menos todos así lo creen. El joven supuso que no debía hablar de las habilidades del chamán para evitar un ataque. El gran chamán se alegró de que quien se fijó en él fuera un tipo inteligente, porque rápidamente entendió todo. Los chamanes son muy valorados por todos, pero son un blanco fácil para los oponentes, porque si no hay un chamán, la tribu no sobrevivirá. Luego el anciano mostró un pergamino que contiene los ingredientes para crear amuletos y dónde conseguirlos, por lo que el joven deberá recordar todo esto y mantenerlo en secreto, porque esta es su herencia. El chico prometió que grabaría este conocimiento en su corazón para recordarlo y nunca olvidarlo, porque es muy importante. Y entonces el gran chamán empezó a toser mucho, y entonces el joven vio sangre, suponiendo que el hombre estaba enfermo. El escritor, sin perder un segundo, inmediatamente saltó para ayudar al anciano, diciéndole que no se moviera mientras el joven lo atendía. Luego de esto, el joven utilizó su capacidad curativa, sin embargo, el tratamiento resultó ineficaz, pues su capacidad no mejoró. Entonces el gran chamán le dijo al chico que no desperdiciara sus fuerzas, porque no había forma de ayudar al anciano. No entendía por qué su tratamiento no era suficiente para ayudar al gran chamán. El hombre le dijo al joven que lamentaba mucho no ver los milagros que el joven crearía en el futuro, y luego le pidió que lo ayudara a levantarse para que el chamán pudiera decirle algo más al escritor. El gran chamán le dijo al joven que no olvidara el conocimiento que el anciano le había transmitido y que recordara siempre para qué servía. Entonces Subay prometió que nunca olvidaría todo este conocimiento y que se ocuparía de él, por lo que el chamán no tenía que preocuparse por esto. Y como el gran chamán ya le ha contado al escritor toda la información que necesita saber, pronto podrá comenzar la ceremonia de herencia, porque el chico ya está listo. Después de esto, los héroes abandonaron la morada del gran chamán y se dirigieron a la ceremonia, donde ya los esperaba toda la tribu. El anciano le dijo a Subay que se arrodillara para comenzar la ceremonia de herencia. Todos observaron esto, sin decir una palabra e incluso prácticamente sin respirar, temerosos de perderse ni un segundo de un evento tan significativo. El gran chamán comenzó su discurso diciendo que había vivido una larga vida de 63 años, por lo que era hora de transferir la tribu a un nuevo chamán. Y como todos están listos, entonces puede comenzar la ceremonia de herencia. Todos comenzaron a gritar con entusiasmo, esperando lo que sucedería a continuación, porque todos deseaban ansiosamente verlo todo con sus propios ojos. Después de esto, el gran chamán gritó que había que derramar sangre. Los demás recogieron estas palabras y las gritaron, siguiendo al gran chamán. Después de estas palabras, todos levantaron sus cuchillos y se hicieron un corte en el interior de las palmas. Y la sangre que fluía de las personas después del corte comenzó a no gotear, sino a volar en una dirección, lo que parecía mágico. El gran chamán recogió esta sangre con la ayuda de su magia, sosteniéndola frente a él mientras se acumulaba. Y entonces el anciano gritó que había aparecido el tótem, mientras miraba la sangre frente a él. Resultó que de toda la sangre recolectada, algo parecido a un tótem tribal comenzó a aparecer. Y entonces este tótem comenzó a moverse, dirigiéndose hacia el chico, quien quedó muy sorprendido por esta acción e incluso un poco asustado. Después de esto, el poder del tótem pareció habitar en Subay, quien inmediatamente lo sintió. El gran chamán se llevó la mano a la frente y le dijo al joven que ahora era el verdadero heredero del chamán. Resultó que el chamán se llevó la mano a la frente para quitarse el conocimiento y transmitirlo al nuevo chamán, diciendo que ahí está toda la verdad sobre la historia del chamán y todas las riquezas del tótem. Después de estas palabras, el gran chamán puso su mano en la frente del chico para transmitirle todo este conocimiento. Y entonces el joven se encontró en un lugar en el que, al parecer, ya había estado, y luego recordó que había terminado allí esa vez cuando conoció al gran chamán. Y entonces apareció ante sus ojos un desierto, por donde caminaban varias personas, quienes decían que necesitaban caminar más rápido para aguantar un par de días más, y luego tendrían que llegar a las tierras de sus antepasados, y uno de ellos dijo que tenía muchas ganas de comer, porque hace 2 días que no tiene una migaja en la boca. Entre estas personas había un niño pequeño, de quien se vio que también estaba muy cansado y hambriento. Por la noche, cuando este niño se quedó solo, se arrodilló y comenzó a orar al dios Tótem. Pidió a Dios que le permitiera al niño ver el futuro de su tribu. Luego de esto, otras personas vieron que algo empezaba a pasarle al chico que los había dejado. Y entonces una muchacha corrió hacia él, le preguntó cuánto había bebido del veneno de la providencia,
y luego añadió que parecía haberse vuelto loco por hacérselo a sí mismo. Resultó que esta niña era chamán, y se dio cuenta de que el niño había hecho algo que no debía hacerse, por lo que no viviría mucho, y luego alguien agregó que esto era un desastre, porque habían perdido a un heredero potencial. Y luego el chico se volvió hacia la chica y le dijo que había visto algo. Y luego el chamán le dijo al niño que se callara, porque esto es un secreto, porque no se puede contar con predicciones, solo hay que recordarlas. El niño le preguntó a su madre si pensaba que llegaría el día en que su tribu se haría más fuerte, a lo que ella respondió que no lo sabía. Después de todo, aún no se ha determinado si la tribu será fuerte o no, porque todo esto sucederá en el futuro, por lo que ahora es imposible decirlo con seguridad. Luego la niña agregó que creía que el niño le daría a la gente comida y refugio sobre sus cabezas. Estas palabras hicieron sonreír al niño, porque era lindo que su madre creyera tanto en él. Luego de esto, el niño cerró los ojos y se encontró en un espacio desconocido, en el cual de repente se abrió una puerta y apareció una silueta. El niño sobrevivió y, a medida que crecía, escuchó palabras de que era un chamán demasiado confiado porque era demasiado débil, pero creía completamente que haría lo que quisiera. Una vez hubo un caso en la tribu en el que el chamán logró herir a animales peligrosos, pero no tuvo tiempo de proteger a su hijo, quien comenzó a disculparse con el chamán por no estar a la altura de las expectativas, por lo que no tenía sentido desperdiciar energía en el tratamiento. En los ojos del gran chamán se podía ver cuánto había experimentado y qué camino difícil había tenido. Los pensamientos del chamán fueron que no podía rendirse, sino que debía proteger a su tribu hasta el final. Y así el escritor pudo seguir toda la vida del gran chamán, hasta el momento en que el anciano lo conoció. Estaba claro que esta historia conmovió mucho al joven, porque las lágrimas rodaban por sus mejillas, y luego se dio cuenta de que había hecho esperar al chamán durante mucho tiempo. Entonces el gran chamán comenzó a calmar a Zubai, diciéndole que no había necesidad de llorar, porque todo esto ya había pasado hace mucho tiempo. El anciano cree que no es tan importante derramar lágrimas por él, porque lo más importante es solo la herencia. Mientras el chamán hablaba, dibujaba líneas en el joven, cuyo significado solo él conocía. La mano del chamán soltó abruptamente el rostro del joven, obligando a Zubai a prestarle atención. Resultó que el gran chamán cayó tan pronto como dibujó símbolos en el rostro del escritor, y el tipo luego agarró al anciano de la mano y se despidió de él. Lo último que atinó a decir el gran chamán fue que le dejó todo al joven, y con el corazón tranquilo se retiró luego a su merecido descanso. Así terminó la ceremonia de herencia, y después de un rato el chico abre los ojos, como después de un largo sueño. Resultó que Zubai no estaba durmiendo, pero había perdido el conocimiento, por lo que lo llevaron al lugar donde se encontraba ahora. El joven pensó que ahora entendía cómo funciona el tótem del chamán, porque es algo así como una crónica de un chamán, en la que cada chamán deja su huella, y el principal secreto de la ceremonia es la herencia del diseño. Ahora que el escritor se ha convertido en un heredero de pleno derecho, su visión ha mejorado y empezó a ver todo con claridad, aunque antes era miope, y parece que el cuerpo del chico se ha vuelto más fuerte. Luego, el joven decidió poner a prueba sus conjeturas ordenando al sistema que abriera la ventana de estado, donde agregó una reserva de maná, el tótem Yanlong, y el trabajo agregó que ahora no era solo un escritor, sino también un chamán, luego Zubai. Vi una nota en la que estaba escrito que con la ayuda de la habilidad puedes curar a otras personas, lo que mejorará las habilidades del propietario y esto ayudará al chico a convertirse en un chamán con un poder enorme. Pero no te olvides de las tareas iniciales. El joven estaba encantado de que su resistencia, fuerza y velocidad se hubieran más que duplicado, y su fuerza espiritual se hubiera multiplicado por 10, y como tantas cosas habían cambiado, el joven comenzó a sentirse diferente. Cuando Zubai vio que el sistema decía que sus poderes espirituales y reservas de maná eran iguales, se dio cuenta de que eran proporcionales, lo que significaba que la reserva de maná se obtenía de los poderes espirituales, pero las habilidades obtenidas a través del sistema dependían directamente de la fuerza de los poderes espirituales. Eso era todo lo que el chico quería saber, así que después obtuvo su premio. La escritora recibió todos los kits de apoyo que no había recibido antes, entre los que se encontraba un kit para principiantes que incluía una receta para tela de lino. El joven se dio cuenta de que estos juegos podían contener literalmente cualquier cosa, por lo que ni siquiera se sorprendería si algún día recibiera un paquete de papel higiénico. Pero la tela de lino es algo útil, porque la mayoría de la gente usa pieles y con la ayuda de este conocimiento se puede crear al menos algo de ropa.
Y entonces alguien de la calle llamó al escritor, primero llamándolo Subay, y luego se corrigió y lo llamó chamán, preguntándole si se había despertado, a lo que el tipo respondió que sí. Fue el jefe quien primero se disculpó con el joven por molestarlo temprano y luego dijo que era hora de que el joven se mudara a la cabaña principal. Entonces el joven preguntó si la cabaña principal era donde vivía el chamán. En ese momento, el comandante recordó que ahora era Subay quien era su chamán, por lo que la tribu necesitaba sus órdenes. Y entonces el joven se dio cuenta de que no tenía la menor idea de qué pasó con el cuerpo del viejo chamán, así que le preguntó al líder. Otro hombre apareció en la entrada, explicando que habían seguido el consejo del viejo chamán y por eso quemaron su cuerpo. Y entonces el hombre extendió su mano, que contenía lo que quedaba del viejo chamán. Entonces el chico preguntó si eran reliquias, y luego pensó que desde un punto de vista científico era solo una piedra, pero no sabía cuán diferente era este mundo del anterior. Pero por la reacción de los hombres quedó claro que parecían haber oído hablar de las reliquias por primera vez, por lo que no entendían al joven ni lo que preguntaba. Subay explicó que existe la leyenda de que una persona que ha vivido su vida con dignidad y nobleza deja sus reliquias después de la cremación, por lo que el joven se comprometió a preservarlas para que tras el regreso de las tierras de sus antepasados, construyeran un templo donde dejarían estas reliquias. Y esto fue solo el comienzo de los planes de la tribu, porque ahora tienen un nuevo chamán que va a mejorar la vida de las personas gracias a sus conocimientos. El hombre decidió ponerse a trabajar de inmediato porque entendió que cada segundo era importante, así que preguntó a los hombres cómo iban las cosas en la tribu y cuánta carne tenían en existencia. Resultó que la tribu no tiene mucha comida, porque apenas hay suficiente para los guerreros tótem, pero el principal problema es alimentar a los 6 guerreros de reserva. El joven chamán se sorprendió con la noticia de que solo quedaban 6 guerreros de repuesto en su tribu. Luego el jefe explicó que solía haber más, 26, pero la mayoría fueron capturados por los guerreros tótem de la tribu de la serpiente negra cuando intentaron escapar, por lo que ahora están muertos o esclavizados. El joven preguntó qué tan lejos estaba la tribu de la serpiente negra de ellos, porque necesitaba descubrir qué tan grave amenaza representaban. Pero Subay no tiene por qué preocuparse por esto, porque la tribu de la serpiente negra definitivamente no los alcanzará, porque las tierras en las que ahora viven están desiertas y áridas, y a sus oponentes no les gusta esto. Y casi no hay animales cerca del pueblo, por lo que la caza es muy difícil, porque los cazadores tardan un día en llegar al lugar y luego 3 más para la caza en sí, pero también tiene ventajas, porque aunque es difícil conseguir alimentos aquí, esto tampoco los convierte en el objetivo más prioritario, lo que da tiempo para el desarrollo. Entonces el joven se dio cuenta de que no podían depender únicamente de la caza, por lo que necesitaban descubrir que podían vender en el mercado en lugar de comida. Y entonces el hombre recordó que tenía conocimiento sobre el lino, así que les preguntó a los hombres si alguna vez habían oído hablar de él. Los cazadores respondieron que, por supuesto, habían oído hablar del lino, que entre ellos se considera algo raro, porque solo lo producen grandes tribus. Y uno de los cazadores admitió que desde pequeño soñaba con conseguir ropa de lino y dejársela a sus hijos. Querían conseguir más ropa de lino, pero después del reasentamiento tenían muy poca carne seca, por lo que cada vez que aparece lino en el mercado de la tribu del leopardo manchado, inmediatamente lo barren y se piden 3 trozos de carne seca para un rollo de lino. Entonces el chamán preguntó cuánto pesaba una pieza, porque en su mundo pasado, en la antigüedad, se calculaba en aproximadamente 55 kilogramos de carne. Entonces el líder dijo que lo pensaría ahora y luego le pidió a Tsansi que no se moviera. El comandante le mostró al cazador cuánto se considera una pieza para ellos. Después de esto, el joven chamán preguntó cuánto lino había en un rollo y luego el comandante le pidió a Tsansi que se acostara. El líder mostró lo que pedía el escritor, explicando que un rollo es del tamaño de la puerta del cazador. El joven calculó que por 1 metro de lino debía pagar unos 136 kilogramos de carne seca, lo cual era muy caro. Y luego Subay decidió empezar poco a poco, es decir, primero conseguir más carne para que la tribu se olvidara del hambre. Pero en lugar de cazar, la gente de alguna manera terminó en un campo donde probablemente no había posibilidad de atrapar ningún animal grande. Y luego uno de los cazadores le preguntó a su líder Tsansi por qué no cazan, sino que recolectan pasto, porque esto es una pérdida de tiempo. El líder, sin pensarlo 2 veces, ordenó al curioso cazador que se callara, porque de ello dependía el futuro de su tribu. Y todo porque el joven chamán había dicho previamente a los demás que sabía hacer telas de lino, lo que deleitó a todos.
A los gritos entusiastas, el chico respondió que todos deberían mantener la voz baja y la cabeza gacha, porque si alguien se entera de esto, su tribu estará en problemas. Después de esto, Subai le pidió al líder de los cazadores que la próxima vez que fuera a cazar, buscara una planta, porque de ella se hacen telas, por lo que depende solo del hombre si su tribu tendrá suficiente comida. Sansi abordó el trabajo que recibió con responsabilidad, porque no esperaba que el chamán le confiara algo tan importante. El escritor, mientras tanto, pensaba que las provisiones de carne seca de la tribu durarían para 2 semanas, y los cazadores pasarían 3 días viajando hasta allí y 3 días cazando, y luego otros 3 días viajando de regreso, por lo que solo quedarían 5 días para hacer la tela. El joven estaba muy preocupado, porque había poco tiempo, y Kanzi y Yanjiao podrían no encontrar los materiales, e incluso si lo lograban, el joven no sabía qué hacer a continuación, preguntándose si debería decirles a todos cómo hacer lino. El escritor decidió no volver a brillar, por lo que él personalmente ciertamente no puede hacer esto, por lo que necesita un asistente adecuado, a quien él mismo le enseñará todo y él, a su vez, enseñará a los demás. Pero tampoco se puede desaprovechar la posibilidad de que todo salga mal, por lo que el chamán también debe idear un plan B, y no debemos olvidar que la tribu tiene muchos otros problemas, entre ellos la falta de agua potable. Había demasiados problemas que resolver, así que solo pensar en todo eso le daba dolor de cabeza al joven. El chico comenzó a pensar que era solo un escritor y que no podía cuidar de sí mismo, por lo que no estaba seguro de poder hacer frente a toda una tribu. Y entonces un invitado entró en la casa del chamán y le preguntó al hombre qué le estaba pasando. La niña vio que el joven le sostenía la cabeza, por lo que comenzó a preocuparse por él, preguntándole si estaba enfermo. Entonces la heroína se acercó al chamán, le tocó la frente y le preguntó si el chico tenía calor y si tenía calor dentro de la cabeza. El escritor retrocedió bruscamente y le preguntó a la niña qué estaba haciendo y también por qué estaba cerca de su cabaña, porque podría haber estado escuchando a escondidas. En ese mismo segundo, la heroína explicó que no escuchó a escondidas, sino que simplemente escuchó las conversaciones del joven consigo mismo, y ni siquiera trató de esconderse, y luego agregó que su padre y los demás habían ido a cazar, por lo que ella estaba protegiendo su chamán con todas sus fuerzas. El joven preguntó si realmente se podía confiar en la chica, pues no estaba tan seguro de ello. La heroína respondió que no importa, porque lo principal es que ella es ciertamente más confiable que el chamán que se sienta y sostiene su cabeza, y además, entre los guerreros de reserva ella es la más fuerte. El joven trató de calmar a la niña, diciéndole que no tenía tiempo para pelear con ella, por lo que podría ofenderse. Tan pronto como la chica lo dejó ir, el chico le preguntó si los chamanes siempre resuelven todos estos problemas por sí solos. La heroína respondió que por supuesto que no, porque los chamanes tienen asistentes. Entonces el joven preguntó dónde estaban los asistentes del chamán anterior y si querían ayudarlo. Resultó que durante el ataque de la tribu de la serpiente negra, los asistentes protegieron al chamán y, por lo tanto, todos y cada uno de ellos murieron. Subai se dio cuenta de que la tribu serpiente negra estaba tratando de destruir los cimientos sobre los que descansaba la tribu Yanlong. Si no hay más asistentes del viejo chamán, entonces debes buscar otros nuevos, y luego el joven le preguntó a la heroína si tenía a alguien en mente. Los requisitos para el asistente de un chamán incluían que debía ser inteligente para poder ayudar al joven a resolver problemas. Además, el asistente del chamán debe ser diligente y tener una visión fresca y saludable de las cosas. Y luego la chica dijo que Subai la describió literalmente, por lo que el chico podría haber dicho directamente que quería verla en el lugar del asistente, y no había necesidad de inventar un acertijo. Pero el escritor rompió a la heroína, diciéndole que no encajaba en ningún punto, para que pudiera calmarse. La niña hizo un puchero ante las palabras del joven, y luego le dijo que en este caso sería mejor para él elegir a Miko. Luego el chamán le preguntó qué era. Ya no explicó que se trata de una mujer que ayuda al chamán con las tareas del hogar, limpia las casas, cuida el hogar y todo eso. Entonces Miko es quien se encarga de los asuntos cotidianos en lugar del chamán, y esto es exactamente lo que buscaba el joven, por lo que le pidió a alguien que lo asesorara. Resultó que había una chica que era adecuada para este papel, por lo que Subai pidió llevarlo con ella para ver rápidamente quién podría convertirse en Miko para él. Y luego ya no recordó cómo su padre le dijo que tarde o temprano el chamán buscaría a Miko para sí mismo, y como ella había estado con él últimamente, por eso el líder creía que ella sería ideal para este papel. Estaba claro que la niña no quería aceptar esto,
pero su padre continuó afirmando que era un gran honor, por lo que la heroína no debería perder esta oportunidad. Yanua sabía que toda chica sueña con convertirse en Miko, pero el problema es que sus planes solo eran vengarse de aquellos que dañaron a su tribu, porque sin importar qué, ella se convertiría en una guerrera tótem y mataría a los bastardos de los negros. Tribu de serpientes. Y mientras la heroína repetía este recuerdo en su cabeza, el joven intentó gritarle, pero ella no reaccionó en absoluto. El chamán le preguntó a la niña si iban exactamente en la dirección correcta y cuánto tiempo pasaría antes de que llegaran, y luego Yanua dijo que ya habían llegado, y luego señaló con la mano en dirección a la cabaña de alguien. La heroína dijo que su amiga vivía allí, para poder llamarla, pero el escritor la detuvo, diciendo que primero quería mirarla él mismo y luego le preguntó si la demandante vivía sola. Y mientras el joven intentaba mirar, Yanua dijo que varias chicas viven aquí juntas y trabajan aquí. Sin embargo, el joven chamán miró dentro de la vivienda, tratando de encontrar a la novia de Yanui con sus ojos. Y el chico aún logró encontrar a quien le ofrecieron como Miko. Los héroes comenzaron a observar a la niña juntos, discutiendo sobre ella, y luego Yanua le preguntó cómo estaba con el chamán. El chico respondió que la niña era muy hermosa, pero parecía tan frágil que las marcas tribales en su rostro apenas eran visibles. Luego la heroína explicó que su amiga era débil, pero muy amable y diligente, aunque a veces era un poco terca. Resultó que Yu-Ying es la sobrina de Kanzi, y sus padres murieron cuando ella era muy pequeña, por lo que fue criada por su tía, pero recientemente su tía quedó embarazada, por lo que Yu-Ying se mudó a este lugar, diciendo que no aceptaría ni una migaja más de ellos, porque lo necesitaban más. El chico notó que la niña hizo lo correcto, pero Yanua no estuvo de acuerdo con él, porque en la casa del tío Kanzi siempre hay carne, y en este lugar, en el mejor de los casos, ella obtendrá las raíces. Y luego Subai explicó que hay una gran diferencia entre recibir y dar, por lo que comprende a la niña y su acción. El héroe recordó su infancia y luego decidió que Yu-Ying solo quería poner en orden sus pensamientos. Pero otras chicas compartieron la opinión de Yanua y le dijeron a Yu-Ying que regresara con el tío Kanzi, porque no encontrará nada bueno aquí, y también tienen un nuevo chamán, y los padres de la heroína solían ser guerreros tótem, por lo que definitivamente puede servir al chamán. Pero Yu-Ying simplemente lo rechazó, diciendo que a su venerado chamán definitivamente no le agradaría, por lo que no sería un amigo. Sin embargo, otros continuaron burlándose de ella, diciendo que si perdía esta oportunidad ahora, se arrepentiría por el resto de su vida. Y entonces la chica estuvo de acuerdo en que tal vez le gustaría ser un poco Miko, pero estaba demasiado insegura de sí misma. Y luego la heroína agregó que, en su opinión, Yanua es más adecuada para este lugar, porque cuando eran niñas, ella constantemente decía que quería convertirse en Miko. El joven chamán escuchó estas palabras de la niña, por lo que se volvió hacia Yanua con una pregunta silenciosa, y luego supuso que ambas amigas querían ser Miko. Y entonces Yanua no pudo soportarlo e irrumpió en la habitación de su amiga gritando que Yu-Ying no debería contarle esas cosas a todo el mundo. A lo que la sobrina de Kanzi respondió que su amiga misma le había contado esto a todos los que había conocido antes, por lo que no era un gran secreto, y luego la niña también notó que Yanua había estado escuchando a escondidas. Luego, el joven chamán defendió a la niña y le explicó que no estaban escuchando a escondidas, sino observando, porque el chico le pidió a Yanua que lo trajera aquí. Yu-Ying comenzó a ponerse nerviosa, porque se dio cuenta de que el chamán escuchaba cada palabra de ella, y lo presuntuoso que era decir que quería convertirse en Miko, porque era completamente inútil, por lo que la chica ya estaba pensando en cómo saldría de aquí y encuentra un lugar donde nadie la conozca. Y luego el escritor le dijo a la niña que quería preguntarle algo, entendiendo que el asistente debía tener al menos conocimientos básicos. Por ello, el joven le preguntó a Yu-Ying si sabía escribir, confiado en que las personas ya habían alcanzado este nivel de desarrollo. Pero esta pregunta sorprendió a todos los presentes, quienes comenzaron a preguntarle al chamán si sabía escribir, lo cual resultó sorprendente. Entonces la niña se disculpó y respondió que, lamentablemente, no podía escribir nada. El joven le preguntó a Yanua si se trataba de algún tipo de pregunta incorrecta, y luego ella le explicó que solo las tribus grandes tienen su propio idioma escrito y que su tribu no es una de ellas. En este caso, Subai inmediatamente se puso manos a la obra, preguntándole a Yu-Ying si estaba lista para convertirse en Miko, porque su amiga la elogiaba mucho, y el chico decidió evitar otras preguntas, porque no tiene idea de cuál es el nivel de desarrollo de la tribu.
Yanua agregó que su objetivo era vengar a sus antepasados y convertirse en una guerrera tótem, por lo que la niña pensó durante mucho tiempo y se dio cuenta de que su amiga era más adecuada para este papel que cualquier otra persona. Además, la propia Yu Ying había querido convertirse en una Miko desde siempre. Pero la niña seguía dudando, por lo que el chamán trató de asegurarle que no necesitaba preocuparse por lo que pensarían los demás. Y luego Yu Ying explicó que el hecho es que ella es tímida, estúpida y a menudo comete errores. El escritor dejó de persuadir a la niña y comenzó a levantarse, preparándose para irse. Como Yu Ying no quiere, el chico decidió no forzarla, porque la decisión final era solo suya. Y aunque la niña intentó detener a Subai, él nunca regresó y le dijo a Yanua que ya era hora de que se fueran. Yanua siguió al joven chamán y le preguntó por qué huyó tan fácil y rápidamente. Yu Ying es muy tímida y frágil, por lo que no estaba claro por qué el chico la trataba tan cruelmente, porque si la dejaba así ahora, ella se odiaría a sí misma y pensaría que era una inútil. Entonces el joven le preguntó a la heroína por qué decidió dejar a su amiga. Después de todo, una persona debe aprovechar las oportunidades por sí misma y no se puede obligarla, por lo que si quiere convertirse en Miko, debe superar sus debilidades y agarrar al toro por los cuernos. Subai explicó que la niña estaría mejor porque lograría lo que quería. Y entonces los héroes vieron una silueta corriendo tras ellos, agitando la mano para llamar la atención. Yanua comenzó a esperar que fuera su amiga quien reuniera fuerzas y decidiera alcanzar al chamán. Sin embargo, cuando la persona se acercó, quedó claro que no era Yu Ying, sino otra chica que corrió a expresar su respeto al chamán dándole algo. Entonces el escritor sintió que esperaba demasiado de la niña, por lo que le dijo a Yanua que era hora de seguir adelante. Pero en ese momento, la chica que venía corriendo le pidió al chamán que esperara, porque Yu Ying también corrió con ella. La chica estaba muy débil y corría lentamente. Luego de estas palabras, todos vieron otra silueta acercándose a ellos, aunque no muy rápidamente. Y esta vez la propia Yu Ying ya estaba corriendo, y estaba claro que estaba muy cansada de tanto correr. Tan pronto como la niña lo alcanzó y recuperó el aliento, le gritó con confianza al joven chamán que quería convertirse en Miko. Aunque la niña lució confiada al confesar, después de eso aún mostró su fragilidad y comenzó a llorar, y su amiga comenzó a calmarla mientras Subai sonreía de fondo. Yanuya le dijo a Yu Ying que dejara de llorar, porque el chamán ya había decidido que ella sería Miko, así que no tenía sentido derramar lágrimas. Y luego la nueva Miko explicó que eran lágrimas de felicidad, porque ni siquiera se atrevía a soñar con esto y por eso ahora está muy feliz. Sin embargo, a Yanua le preocupaba que la prueba de Miko fuera demasiado simple, por lo que no sabía si todo estaría bien. Y luego el chico le explicó que no podía darle a la chica una carrera de obstáculos con acertijos para ver si podía convertirse en Miko, porque ya veía que ella era adecuada para el papel de asistente del chamán. Después de esto, la amiga comenzó a reírse de Yu Ying por el hecho de que cuando llora parece un gato, y esto le hizo mucha gracia. El joven chamán entendió que no habría problemas con dos amigos, pero luego pensó que al menos ambos eran hermosos. Cuando la joven Miko se calmó, el joven le dijo que se lavara la cara antes de empezar a trabajar, a lo que la chica respondió que tenían muy poca agua, así que no podía desperdiciarla en algo así. El chico notó lo mucho que la oferta de lavarse la cara sorprendió a las chicas, que no estaban acostumbradas a lavarse la cara tan fácilmente. Y esto, a su vez, asombró al joven, que olvidó lo mala que era la higiene en la tribu. Y entonces el joven chamán preguntó a sus amigos hasta qué punto de esta tribu se lavan ellos mismos. Yanua dijo que se enjuagan con frecuencia, por ejemplo, ella lo hace una vez al año durante la temporada de lluvias. Aunque el chamán sabía que rara vez se lavaban, no pensó mucho en eso. Subai se preguntó qué tipo de criatura había estado con él desde que llegó a este mundo, y luego pensó que el olor de los demás en la tribu era mejor que su sentido del olfato, por lo que probablemente simplemente se acostumbraron al olor. Para que no interfiriera. Después de esto, la joven Miko le preguntó al joven si era tan importante la frecuencia con la que se lavaban. Naturalmente, esto es importante, por lo que es necesario hacer algo con respecto a las condiciones insalubres locales, lo que significa que necesitan una fuente estable de agua y, en el futuro, necesitarán agua para riego. Subai preguntó a las chicas de dónde suele sacar agua la tribu, y le dijeron que al sureste de la aldea hay un pequeño lago, pero hay muchos animales muy fuertes a su alrededor, por lo que solo van allí guerreros tótem, que recogen agua y la transportan. Eso, por lo que la tribu lo suficiente para saciar su sed.
Entonces el chico pidió que le mostraran el camino, porque el agua es fuente de vida, por eso debemos afrontar el problema de su ausencia. Y en ese momento las heroínas agarraron al chamán, lo detuvieron y luego le explicaron que no debía abandonar el pueblo, porque afuera era demasiado peligroso. Mientras el joven intentaba demostrarles a las chicas que allí no había nada peligroso, ya en ese momento pensaba que lo habían puesto bajo arresto domiciliario. Resultó que algunos guerreros tótem son expulsados de las tribus, por lo que deambulan por los páramos hasta que se topan con algunas tribus pequeñas, y luego los chamanes los obligan a realizar un ritual de herencia, y esto incluso le sucedió al chamán de una tribu. Pues cuando lo encontraron, estaba completamente agotado y finalmente murió. El joven se enteró de que debido a esto, el chamán tenía estrictamente prohibido abandonar la tribu si la situación no era fuera de lo común, y luego Subai recordó las palabras del viejo chamán de que este trabajo era peligroso y difícil. Ya no agregó que es peligroso para el chico de afuera, pero en la aldea nada lo amenaza, porque los guerreros tótem están divididos en dos grupos, por lo que un exiliado común y corriente no puede acercarse a la aldea. Primero, el chamán recordó que había 11 guerreros totémicos en la tribu, 6 de ellos cazaban y los otros 5 custodiaban la aldea, y luego el joven pensó que seguir extrayendo agua de esta manera era una pérdida de energía y tiempo. Así que primero necesitaba resolver de alguna manera el problema del agua. Entonces Subai comenzó a resistir, gritando a las chicas que lo dejaran ir, porque necesitaban encontrar agua, y como estaban tan preocupadas, entonces el líder podía irse con el chico. Pero resultó que el líder aún no había regresado, y salir a buscarlo no era menos peligroso, sobre todo porque antes de partir, el padre le dio instrucciones a Yanoa de no dejar salir al chamán. Pero el chico siguió insistiendo en que el agua es muy importante, porque sus vidas dependen directamente de ella, por lo que las heroínas se dieron por vencidas. Los héroes fueron todos juntos en busca de agua, y Yanoa dijo que protegería al chamán a costa de su vida, y luego la joven Miko añadió que si aparece una bestia salvaje, entonces dejaría que los demás huyeran mientras él se la come. Y luego el amigo le recordó a Yuin que no estaban lejos de la tribu, por lo que los cazadores debían encargarse de los animales. Todo este tiempo, una silueta misteriosa seguía a los héroes desprevenidos. Al chamán le preocupaba que pudieran perderse y entrar en una zona peligrosa. Yanoa continuó prometiendo que los cazadores deberían estar cerca en este momento, y que no solo patrullan y transportan agua, sino que también pasan mucho tiempo cazando. Y entonces los héroes notaron una figura en la distancia que comenzó a acercarse a ellos a gran velocidad. Intentaron averiguar quién era, pero la silueta no respondió a sus preguntas sobre quién era. Una sombra brilló sobre la cabeza del joven chamán, quien inmediatamente pensó que se trataba de un exiliado. Y luego resultó que no era una persona caminando junto a ellos, sino dos, a quienes los héroes pudieron ver en el momento en que las siluetas se detuvieron. Y luego Yanoa reconoció a la tía Hon y a Black Fawn entre los extraños, y en ese momento el chamán logró discernir el poder de los guerreros tótem. Tan pronto como la hermana Hon liberó a Black Fawn, les preguntó a los chicos por qué estaban fuera de la aldea y luego agregó que deberían regresar rápidamente. El joven chamán explicó que no quería regresar a casa porque quería ver la fuente de agua, y luego le preguntó al hombre por qué estaba solo en el camino que conducía al pueblo. Black Fawn luego respondió que Mai estaba herida, por lo que necesitaba ayuda urgentemente o moriría. Entonces Subai ordenó que lo condujeran rápidamente hasta alguien que necesitaba su ayuda urgente. Le dijo a Maiman que esperara, porque Colmillo Negro ya había corrido a buscar los amuletos, por lo que debían ayudarlo. El herido respondió que no duraría tanto, así que era mejor que los demás lo dejaran, porque muy pronto los animales vendrían corriendo hacia él, oliendo el olor de su sangre. Y entonces le pidió al cuerno llameante que le diera su parte de la carne a su hijo Mai Mao, quien definitivamente tendría que convertirse en un guerrero tótem. Y entonces el líder notó que como Mai tenía fuerzas suficientes para hablar, definitivamente resistiría. En ese momento, los hombres, que esperaban ayuda, escucharon un crujido entre los arbustos. Por lo tanto, los cazadores se apresuraron a defenderse, pero resultó que habían atacado a Black Fawn. Saúl también salió corriendo de los árboles tras él y pudo repeler el golpe de los cazadores. Cuando el líder vio a todos los que venían detrás de Black Fawn, se sorprendió mucho. Y después de eso, el comandante comenzó a regañar al cazador por pedirle que trajera amuletos chamánicos, y no al chamán mismo, porque estos lugares son demasiado peligrosos. Y luego Subai explicó que él mismo quería venir a este lugar,
porque sabe cómo ayudar, y luego el tipo notó que la herida era muy grave y la gente común no podía soportarlo. Luego de esto, el líder ordenó a los demás que no interfirieran mientras el joven chamán intentaba salvar al cazador. Las chicas, en tanto, quedaron sorprendidas por la confianza del joven, pues sabían que se necesitan al menos 30 días para aprender magia, y además lanza hechizos sin palabras, lo cual vieron por primera vez. Entonces el comandante pensó que el viejo chamán tenía razón, porque Subai tenía mucho talento. El joven chamán, mientras tanto, pensaba que su poder curativo estaba funcionando, pero la velocidad de recuperación dejaba mucho que desear, por lo que el primer nivel de tratamiento claramente no era suficiente, por lo que decidió usarlo varias veces. El cazador herido se sorprendió al ver que no quedaba ni rastro de su gran herida. Los demás decidieron que el herido estaba muy débil y que por eso había que llevarlo al pueblo, pero él mismo dijo que todavía podía luchar. Entonces el chamán le dijo a Maimán que cuidara su pico, porque mientras él estuviera aquí, los demás no podrían proteger al chamán. Mientras tanto, las heroínas rodearon al escritor preguntándole cómo se sentía, a lo que él respondió que solo estaba un poco cansado, pero que en realidad, después de 3 tratamientos, sentía como si su alma estuviera a punto de abandonar su cuerpo. Después de esto, el chico vio que en el sistema sus habilidades de curación aumentaron en 9 puntos, y luego le preguntó al sistema cómo podía recuperar sus fuerzas, y le aconsejaron que descansara o tomara algunos medicamentos. Y luego Subai le preguntó al líder cómo se lastimó Mai, porque vuela muy alto y poderosamente, y también es muy poderoso. Resultó que mientras patrullaba fue atacado por varios lobos muertos, y estos son animales híbridos, por lo que, aunque sus cuerpos no son particularmente fuertes, pueden disparar dardos de hueso, de los cuales es difícil defenderse. Yanoa le señaló al chico que incluso uno de los guerreros tótem jóvenes más fuertes estaba en peligro, pero el propio Subai creía que no, lo cual era una opinión equivocada. El joven no estaba acostumbrado al hecho de que en este mundo no solo hay animales salvajes comunes, sino también grandes animales con los que solo los guerreros tótem fuertes pueden luchar. Cada gran bestia es especial y se dividen en 3 categorías, que incluyen bestias mixtas, bestias primordiales y bestias antiguas. Los guerreros tótem también vienen en 3 niveles, y en su tribu, Yanjiao, Kansi, Maiman, Saun y Inyan han alcanzado la cima del nivel más bajo. Al alcanzar la cima, un guerrero tótem junior se convierte en un guerrero tótem mediano. El chico entendió cómo se desarrollaba su fuerza, pero no tenía claro cuál era la diferencia de fuerza entre guerreros tótem de diferentes niveles. Estaba claro cuán grande era la diferencia entre un guerrero tótem joven y un soldado común y corriente. Y mientras Subai reflexionaba sobre la nueva información, el líder ordenó a Saun y Black Fang que lo ayudaran a escoltar al chamán a la aldea. Y entonces el joven dijo que no se iría hasta que viera la fuente, porque debía encontrar más información al respecto por el bien de la tribu. A lo que el comandante respondió que esto era muy peligroso, porque había demasiados animales y muy pocos, por lo que no podrían proteger a Subai. Pero el escritor no se rindió y dijo que era urgente resolver el problema del agua. El chamán explicó que su seguridad no era tan importante como la vida de quienes viven en la tribu Yanlong. Cuando el líder vio cuánto deseaba el chico ayudar a los demás, accedió a su petición. Y luego el comandante gritó que tendrían que proteger a Subai a cualquier precio si sucediera algo. Resultó que no era tan fácil llegar a la fuente, por lo que, aunque la fuerza del joven era el doble que la de un humano, ya estaba cansado. Se repitió la historia de cómo los niños de primaria ridiculizaron el ascenso del escritor a la montaña, porque nuevamente casi nadie parecía cansado. Pero el chico no fue el único que perdió todas sus fuerzas, porque a Sumiko también le resultó difícil levantarse. Pero resultó que la niña llevaba frutas consigo, las cuales encontró en el camino y decidió recogerlas, por lo que Subai parecía el más débil de todos modos. Y entonces el líder ordenó a todos que se detuvieran, porque finalmente habían llegado al lugar indicado. Al llegar al embalse, los héroes vieron lobos arbóreos, lo que hizo temblar las venas del chamán debido a su apariencia espeluznante. Y luego el líder dijo que si bien aún era posible lidiar con los lobos arbóreos, los cocodrilos de piedra que vivían en el lago eran el verdadero problema. Los cocodrilos de piedra resultaron ser animales primordiales, por lo que se convirtieron en los dueños del lago, porque allí hay más de una docena. Es imposible derrotar a los cocodrilos, por lo que la gente simplemente recolecta agua en esos momentos en que los cocodrilos se arrastran hacia la tierra para dormir. Y luego el chamán dijo que era demasiado peligroso, así que tuvimos que usar nuestra mente animal.
Luego de esto, el chamán agregó que encontrar una solución no es tan difícil, porque cavarán. El hombre señaló que este lago es una piscina natural que puede retener agua y se alimenta de aguas subterráneas y de escorrentía superficial. Y si logran construir un canal en algún lugar de las tierras bajas, cerca del lago, podrán abastecer de agua a la aldea y la gente ya no tendrá que preocuparse. Entonces una de las amigas dijo que no entendía nada y la segunda le explicó que tendrían que cavar una zanja. Black Fang dio un paso adelante y dijo que estaba listo para cavar si era necesario. El chamán le preguntó al hombre si se sentía bien, porque recientemente había sido atacado, y Colmillo Negro respondió que todo estaba bien, aunque le daba vueltas la cabeza. Recordando el ataque a Black Fawn, Subai le preguntó al líder por qué atacan con sonido sin dudarlo, porque de esta manera pueden matar a uno de los suyos. El capitán explicó que tienen algo que temer, porque en las tierras salvajes no se diferencian de los animales, porque son cazadores o alimento. Especialmente de noche, cuando los animales están mejor orientados, atacar primero es un instinto que hace que las personas tengan más probabilidades de sobrevivir. Y los guerreros a menudo pelean entre sí, por lo que es mejor recibir un par de heridas en una batalla de entrenamiento que morir a causa de una bestia. Además, hay muchos menos que antes, por lo que los cazadores deben tener cuidado. El escritor se disculpó con el líder, diciendo que estaba equivocado, porque antes no conocía esa información, pero el hombre abrió los ojos. Mientras los demás hablaban, Colmillo Blanco ya había comenzado a cavar, gritando a todos que observaran lo mejor que pudiera. El chamán trató de calmar al cazador, diciéndole que el tipo ni siquiera había dicho dónde cavarían, porque primero tenían que bajar a las tierras bajas. Cada uno asumió un papel específico, por ejemplo, Yuin ayudará a Black Fawn a cavar en la dirección correcta y Yanoa ayudará al chamán a deshacerse de la hierba. Mientras Yanoa hacía su parte, Subai de repente se quedó paralizado en un lugar. Resultó que el escritor pensaba que un guerrero entrenado era visible de inmediato, porque la niña tenía las nalgas muy hinchadas. Miko le informó al chico que el suelo en el lugar donde Black Fawn estaba cavando se había mojado, lo que significaba que se estaba acercando a una fuente de agua. El joven empezó a pensar que las cosas iban demasiado bien, como si se le hubiera olvidado algo, y entonces todos escucharon un ruido, por lo que inmediatamente corrieron a entender qué había pasado. Resultó que el ruido lo hacía un oso, que no parecía normal porque era demasiado fuerte. El chamán preguntó por qué los animales empezaron a pelear, y luego le explicaron que si alguien usaba la fuente para sus propios fines y otros animales no lo permitían, entonces comenzaría una pelea. Y los cocodrilos con armadura de piedra no participan, será mejor que cacen si el bando perdedor resulta herido. Entonces el joven empezó a pensar que si se excavaba el canal, pronto sería ocupado por animales salvajes, mientras que el agua contendría no solo su saliva, sino también sus heces. Subai detuvo todo el trabajo, explicando que la zanja sería más útil para los animales que para las personas. Después el joven añadió que no abandonarían la idea, y luego preguntó si había bambú en algún lugar cercano, porque lo necesitarían. Cuando los demás no entendían qué era el bambú, tuvieron que explicar que es una planta sólida por fuera y hueca por dentro. Yanoa dijo que no tienen bambú, pero hay 3 plantas que se ajustan a la descripción, que incluyen el árbol hueco, el árbol de hueso rojo y la hierba sin corazón, y solo se puede encontrar madera hueca en su área. Cuando le preguntaron al chamán por qué necesitaba este árbol, respondió que sus beneficios serían inconmensurables, pero que tendría que esforzarse un poco. Después de todo, necesitarán madera para construir un sistema de plomería primitivo. Por eso, los héroes fueron a buscar árboles que les ayudarían mucho. Mientras el líder derribaba los árboles con sus propias fuerzas, el chamán esperaba cerca la finalización del trabajo. Después de esto, el joven subió al árbol para examinarlo, y vio que la epidermis era muy densa, y el grosor y la resistencia a la tracción eran notables. El chico explicó que este árbol es una pipa real hecha para ellos por la naturaleza. Entonces el líder admitió que todavía no entendía qué iba a hacer el chamán con este tronco. Y luego una niña llamó a los héroes y les dijo que Black Fawn había encontrado agua. Subai le dijo al líder que tomara el tronco y se lo llevara a los demás, y el escritor les explicaría el plan más tarde. Cuando todos se reunieron nuevamente, vieron que Colmillo Negro había logrado cavar un foso con agua. El joven se alegró de que se hubiera encontrado agua subterránea y pensó que era la primera vez que hacía esto, porque antes solo lo había visto en películas. Los héroes no podían creer que realmente habían logrado desenterrar agua, y el joven, mientras tanto, pensaba que si intentaban construir un acueducto, los animales lo romperían instantáneamente,
por lo que decidió que necesitaba hacer un depósito. Yanua gritó que si se puede extraer agua con mijo, entonces se puede hacer en la aldea, a lo que su amiga respondió que si funcionaba así, el chamán ordenaría inmediatamente que se hiciera en la aldea. Subay explicó que no hay agua disponible en todas partes y que el pueblo no está ubicado de la mejor manera, porque no hay árboles cerca, lo que significa que tampoco hay agua. El líder continuó preguntando por qué necesitaban el árbol, porque no entendía nada, y luego el hombre le explicó que con la ayuda del árbol bombearían agua. Si el agua se acumula gradualmente en el tanque, se desbordará y el agua comenzará a esparcirse, pero si cavan un árbol hueco en el tanque, entonces el agua fluirá a través de su núcleo vacío. El chamán quiere cavar muchos troncos hasta que el agua llegue al pueblo, y así tendrán agua. Al escuchar esto, los héroes comenzaron a elogiar al joven por tener tan buenas ideas. Yu-Ying todavía no entendía cómo el agua permanecía en el tanque y no iba al suelo. El escritor explicó todo diciendo que la presión hidrostática en el lago es alta, pero en el hoyo es baja, por lo que un poco de agua se filtra al suelo. Y entonces el joven pensó que las cosas que había aprendido gracias a sus libros le serían útiles en la vida. Cuando el joven miró a las niñas, notó que ellas no entendían ni una palabra de lo que decía, por lo que pudimos quedarnos ahí. Y como no había más preguntas, llegó el momento de que el equipo se pusiera manos a la obra. Subay ordenó a los demás que recogieran ramas y pasto, porque era necesario cubrir el tanque de los animales, y después de eso Yanua y Black Fawn tendrían que quedarse en el tanque para vigilar el agua. Y el chico le pidió al líder que lo acompañara al pueblo, porque el joven también tenía órdenes para los demás vecinos. El joven chamán anunció a todos que si lo intentan solucionarán el problema del agua en los próximos días. El escritor comenzó a dar órdenes, diciendo que el trabajo de los guerreros tótem sería asumido por las reservas y Maiman permanecería a cargo. Sakut y el resto de guerreros tótem custodiarán el camino hacia el lago en este momento, y el resto tendrá que ahuyentar a todos los animales para que no interfieran en el trabajo. El cuerno de fuego se encargará del suministro de árboles, y la rana cantante los conectará, y la ruta debe ir hacia abajo para que el agua fluya hacia la aldea. Luego le preguntaron al chamán cómo unir los árboles, porque no se adhieren y el agua fluye. Subay dibujó la forma que debían tener los troncos para que estuvieran conectados entre sí. Esto me hizo volver a admirar al chamán que propone soluciones tan inusuales. Así transcurrieron 2 días de arduo trabajo, en los que participaron todos los aldeanos. Y el trabajo de la gente no fue en vano, porque finalmente salió agua de su tubería casera. Todos estaban contentos porque gracias al chamán ahora había agua en el pueblo. Los gritos de la gente fueron escuchados por la joven Miko, que estaba con Subay en ese momento. Le dijo al joven que los aldeanos le estaban muy agradecidos porque los había ayudado mucho, a lo que el chico respondió que los propios residentes eran geniales, porque trabajaron tan duro que terminaron todo más rápido de lo que pensaba. Y luego el joven le dijo a Yu-Ying que quería que apareciera una nueva regla en la tribu, y luego la niña preguntó cuál era. En ese momento, el joven chamán sonrió misteriosamente, como si supiera qué efecto tendría esta regla. El chico le dijo a Sumiko que tendrían que beber mucha agua caliente. Después de esto, se anunció en todo el pueblo la orden de que los residentes tendrían que hervir el agua antes de beberla. Pero la gente no entendía por qué hacer esto, porque es complicado, requiere mucho tiempo y no tiene sentido. Luego Yu-Ying les explicó a todos que hay pequeños insectos invisibles en el agua, por lo que necesitan hervir el agua para matarlos. Muchos todavía pensaban que esto era una completa tontería, porque si un chamán ve algo que otros no ven, significa que simplemente ve fantasmas. Incluso el chamán dijo que no había nada en los escarabajos, porque en tiempos de hambruna se los comían a propósito y no pasaba nada terrible. Y luego Miko siguió intentando convencer a los demás, hablando de una persona que estuvo vomitando y tuvo fiebre durante una semana a causa de estos bichos en el agua. Pero todos continuaron preguntándole a la niña, diciendo que creía en algunas tonterías, y luego se dio cuenta de que era débil para tales disputas. Y entonces la heroína recordó que ella era Miko, por lo que necesitaba ser fuerte para que el chamán no se decepcionara de ella, y luego les dijo a los demás que no hicieran ruido y escucharan aquí. Luego Yu-Ying agregó que el propio chamán le dijo que es posible que la gente no entienda esto, pero que él no les desea daño, por lo que cualquiera que desobedezca la orden se cuidará a sí mismo y el chamán no tendrá la culpa de esto. Estas palabras lograron convencer a los vecinos, porque empezaron a recordar casos en los que la gente realmente moría a causa de diarrea, que podía ser causada por agua sucia. El propio Subay se alegró de que la popularización del agua hervida estuviera en pleno apogeo.
El chico le preguntó a la heroína si le había dicho a la gente que tendrían que esperar hasta que el agua se enfriara y no beber agua hirviendo, y ella respondió afirmativamente. El joven pensó que como no sabía cómo aumentar la población, se concentraría en reducir la mortalidad y luego tendría que proporcionar a todos alimentos y servicios sanitarios. El joven, sin embargo, notó que Yu Ying estaba haciendo algo incomprensible para él en su casa. Subai le preguntó a Sumiko qué estaba haciendo, a lo que la niña respondió que estaba poniendo paja, porque necesitaba un lugar donde dormir. Resulta inesperado que la heroína se consiga un lugar para dormir. Yu Ying le explicó al joven que Miko debería vivir con el chamán, y luego pensó que Subai no quería esto, ya que él se lo estaba pidiendo. El chico respondió que no era que estuviera en contra, solo estaba preocupado por un punto del que empezó a hablar. Mientras tanto, lo único en los pensamientos del joven era que tenía mucho miedo de no poder contenerse, pero aún así no le contó a Miko sobre esto. Cayó la noche y el escritor no podía conciliar el sueño, por lo que se quedó allí tumbado, sin moverse. Y luego Subai le preguntó a la niña si realmente necesitaban acostarse tan cerca, porque eso le avergonzaba mucho. Entonces la heroína respondió que era necesario, porque aunque no era muy fuerte, definitivamente podía darle un par de minutos para escapar si pasaba algo. El joven pensó que era Yu Ying quien necesitaba huir de él, y luego recordó que mañana había mucho trabajo, por lo que necesitaba intentar dormir. El escritor comenzó a contar las ovejas, entre las cuales apareció una oveja con cara de llanoa. Debido a esto, el chico empezó a pensar en la chica y luego recordó lo fuertes que eran sus nalgas. El joven mismo se sentía desagradable con lo que estaba pensando, por lo que trató de sacar de su cabeza todos los pensamientos innecesarios. No había manera de que el chico pudiera echar a Yu Ying, porque si el chamán echaba a Miko, definitivamente se reirían de ella, y Subai no quería eso. El chamán decidió que, como no podía dormir, dedicaría tiempo a mejorar su curación. No le va a preguntar a nadie, así que se entrenará solo, porque debe estar preparado para cualquier cosa y, por tanto, está obligado a aumentar el nivel de tratamiento. El joven empezó con un pequeño corte en el dedo, porque siempre hay que empezar a leer de a poco. Luego, Subai aplicó el tratamiento y comenzó a desarrollarlo para salvar vidas en el futuro.